el pacto. Amén. ¿Están felices hoy? Amén. Sí. ¿Están contentos? ¿Pudieron descansar? ¿Comieron algo antes de venir? ¿Sí? Si no, de ahí nos vamos para los tacos. No me preocupen. La pastora dice: invita al pastor. ¿El pastor de quién? No, allá vamos a ir por fe a la carretilla, ¿cómo es que le digo? A la traila, a pedir por fe. Venimos de parte del Señor a comer unos tacos, ¿verdad? Ah, Dios es bueno. Vamos a ponernos de pie ahí donde están. Y vamos a leer Génesis 9. Génesis 9, del 8 al 17. Y ya vamos a entender por qué le puse el pacto. Porque muchas veces hacemos pacto con Dios, pero también hacemos pacto con el humano. Pero vamos a ir al libro de Génesis 9, versículo 8 al 17, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré jamás toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Miren qué bonito. Dios hizo un pacto con Noé de que ya nunca más iba a haber un diluvio. Y dijo Dios: esta es la señal de pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto. Así que cuando usted vea un arco iris, ¿verdad? Ese es el pacto que tuvo Dios con Noé. ¿Ok? Y dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de pacto? Amén. Amén. Que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. El 17 dice: dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Amén. Pueden tomar sus asientos. Podemos ver en este versículo que el pacto que hizo Dios con Noé fue un pacto eterno. Cada vez que Dios hace un pacto con alguna persona, es algo eterno. ¿Por qué digo esto? Porque si muchas veces usted va manejando y dice: mire ese arco iris, muchas veces no sabemos qué significa eso. Pero ese es el pacto que hizo Dios con Noé. Le dijo: yo hago con la tierra pacto entre Dios y la tierra, que nunca más habrá diluvio. ¿Y ha sucedido hasta ahora? ¿Verdad que sí? Que se ha cumplido ese pacto. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pacto. Porque cuando Dios hace un pacto con alguien, es eterno. Eso no es que
hoy me acuerdo y mañana no. No, eso es eterno. Ese es el Dios de pacto. Por eso nosotros tenemos un Dios de pacto. Y si dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando hagamos un pacto. Y no estoy hablando con Dios, sino con el hombre. ¿Por qué? Porque hay gente que hizo pacto con hombre y tuvo que mantener ese pacto. ¿Ok? Entonces vamos a ir entendiendo un poquito más. ¿Qué significa pacto? Viene del hebreo berit y dice: es una promesa entre dos o más partes para realizar acciones. ¿Ok? Es una alianza solemne. ¿Qué es solemne? Una alianza sagrada. Acuerdo vinculante o compromiso inquebrantable. Por eso es que antes, ahora ya casi no se ve. Ahora hay que escribir un pacto, ¿verdad que sí? En un papel. Pero antes, la gente de antes chocaba las manos y decía: es un pacto. Tú no te metes conmigo ni yo me meto contigo, o hacemos el pacto de que vamos a hacer esto. Y eso era eterno. Pero ahora, como ha ido cambiando los tiempos, la gente ya escribe un papel. Cuando usted compra una casa, usted hace un pacto. Un pacto de que de pagar esa casa, y cuando usted ya cumplió con el pago de esa casa en su totalidad, esa casa es suya, ¿verdad que sí? Nadie puede decir: no, esa es mi casa. No, usted tiene un pacto, un papel que avala el pacto que hizo de la compra de esa casa, ¿verdad que sí? Lo mismo es Dios. Cuando Dios da su palabra a través de un pacto, Él lo cumple y es eterno. ¿Por qué digo esto? Vamos a ir a Gálatas 3:15. Y si me lo pueden leer en la tele, por favor. Miren lo que dice. En la TLA, Gálatas 3:15. Yo no lo tengo aquí, es la Reina Valera, pero la TLA me gustó cómo lo definió como pacto. Gálatas 3:15. ¿Alguien que me ayude, por favor? Gálatas 3:15 y dice así: hermanos míos, les voy a dar un ejemplo que cualquiera puede entender. Cuando una persona hace un pacto con otra y lo firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. Por eso es que le puse de título el pacto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando hagamos un pacto. Vamos a hablar de pactos. 2 puntos quiero tocar aquí. Pactos que se hizo entre el hombre y Dios con obediencia, y pactos que se hizo con Dios y hubo desobediencia. Amén. Entonces vamos a ir al libro 2 Samuel 7. Y podemos ver donde Dios hace un pacto con el rey David. ¿Por qué digo un pacto con obediencia? Porque el rey David siempre fue obediente a Dios, siempre honró a su Dios, a pesar de que él cometió muchos errores, a pesar de que era tan carnal como nosotros, pero siempre se mantuvo en obediencia a su Dios. Amén. Entonces vamos a ir a 2 Samuel 7, del 12 al 16. Y dice así: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Mire lo que le dice. Estábamos hablando de eso, ¿verdad? El cual procederá de tus entrañas,
y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será ¿qué? Estable eternamente. Entonces podemos ver que Dios hizo un pacto con el rey David, y fue un pacto eterno, porque le dijo que su descendencia iba a haber uno de su linaje que iba a ocupar su puesto, su lugar. Y podemos ver en la Biblia, aún al Señor Jesús le decían hijo de David. ¿Por qué le decían hijo de David? Si él no era literalmente el hijo de David, pero venía de la descendencia, del linaje del rey David, ¿verdad que sí? Entonces nos muestra el pacto que hizo Dios con David. Y ese es un pacto con obediencia. ¿Por qué? Porque Dios busca que nosotros hagamos pacto con Él, pero que seamos obedientes al pacto que nosotros hacemos. Él no quiere que nosotros rompamos ningún pacto, porque Él sabe lo sagrado que es eso. Por eso vemos que Él cumplió. Le cumplió a Noé, le cumplió a David, y vamos a ver a otro, Abraham. Génesis 17. Vamos a ir a Génesis 17 del 4 al 11. Miren lo que dice. Y dice: he aquí mi pacto es que contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Génesis 17 del 4 al 11. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre ¿qué? Abraham, que significa padre de multitudes. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi ¿qué? Mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Serás ¿qué? Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ese era el pacto. El pacto era que todo varón tenía que ser circuncidado. Si no era así, se iba a romper el pacto. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Miren cómo Dios le hace un pacto con Abraham, de que iba a ser padre de multitudes. ¿Y cuántos sabemos que Dios tuvo un hijo? No tuvo muchos hijos, tuvo solo un hijo. Abraham tuvo solo un hijo del espíritu, de la promesa. ¿Cuál fue? Isaac, ¿verdad que sí? Y de ahí nació todo el linaje que nosotros podemos ver ahora. ¿Por qué? Porque Dios lo que promete siempre lo va a cumplir. Dios lo que promete siempre lo va a cumplir. No se va a hacer a nuestro tiempo, no se va a hacer al tiempo que nosotros queremos,
sino al tiempo de Dios. Por eso es un pacto entre Dios y el hombre. Lo único que nosotros tenemos que hacer es ser pacientes y esperar en ese pacto que Él hizo. Porque si nosotros nos desviamos en desobediencia, podemos perder ese pacto. Entonces estos hombres, David, Abraham, esperaron en Dios. Nunca se desesperaron, aunque cometieron errores como seres humanos, pero nunca deshonraron a su Dios. Siempre obedecieron en todo, aunque Dios sabía que se iban a equivocar muchas veces. Pero Él dijo, ellos, a pesar de sus errores, su corazón sigue conectado con el mío. Y eso es lo que Dios busca con cada uno de nosotros, que nosotros nos conectemos con Dios y que guardemos el pacto que Él tiene con cada uno de nosotros. Y el mejor pacto es la vida eterna. Por eso es que mandó a su Hijo Jesús a que muriera en esa cruz, para que nosotros guardemos ese pacto. Pero hay gente que juega con la gracia. La gracia no puede ser burlada. Ese es el pacto que tenemos que guardar, la gracia. Porque dice la palabra que nadie llega al Padre si no es a través de ¿quién? Del Hijo. Pero si no guardamos el pacto con la sangre de Cristo, no guardamos la gracia, ¿cómo vamos a obtener la promesa? Por eso estamos aquí en este mundo. Y tenemos que guardar el pacto. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos un pacto de vida eterna. Y tenemos que mantenernos hasta el fin del mundo, o hasta que partamos de esta tierra, y decir, cumplí con el pacto que hice con mi Dios. ¿Verdad que sí? Ahora vamos a ver, vamos a tocar dos personajes, hasta tres, que hicieron pacto, que Dios hizo pacto con ellos, pero se manejaron a su modo. Quisieron hacer, deshonraron a Dios y se manejaron en desobediencia. Vamos a ir a Primera de Samuel. Primera de Samuel 2. Del 30 al 34. Y dice así: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Esto era Dios diciéndole a Elí. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. O sea, Dios estaba arrepintiendo del pacto. No es que Dios se arrepiente del pacto, dice hoy es sí y mañana no. Dios no es bipolar. Dios lo que promete lo cumple, y sus pactos son eternos. Pero nosotros como seres humanos podemos dañar ese pacto. Y dijo el 33, el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, o sea, en la edad joven. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. ¿Por qué Dios cortó el pacto que tenía con Elí? Por la deshonra de los hijos de Elí hacia Dios, porque los habían puesto de sacerdotes. ¿Y saben lo que hacían?
Dice que se acostaban con las mujeres en pleno. Es como que se acuesten con las mujeres. Ponemos dos sacerdotes, se acuesten con las mujeres aquí en la iglesia. Eso es una deshonra para Dios. Dice que ahí en la puerta donde estaba el arca del pacto, ahí ellos se acostaban, y eso era una deshonra, porque eso no se podía hacer, ni se puede hacer hasta el tiempo de hoy. ¿Y qué es lo que pasa? Que Elí nunca corrigió a sus hijos, aunque escuchó lo malo que ellos hacían, pero nunca los corrigió, nunca los puso en castigo y les dijo: ¿saben qué? Prefiero que ustedes ya no sean sacerdotes, pero mantener el pacto con mi Dios. Él prefirió a sus hijos en vez de mantener el pacto con su Dios. Y fue lo diferente que hizo Samuel. Dice que el pueblo decía que sus hijos hacían lo incorrecto también de Samuel. Y Samuel dijo: ¿saben qué? Esto ya no van a ser gobernadores. Eran como los que gobernaban ahí. Dijeron: ustedes ya no. Porque Samuel cuidó el pacto con su Dios. Y ahí fue donde Dios levantó a un rey. Porque la gente dijo: bueno, esto no puede ser con nosotros. Entonces, donde la gente pidió un rey, y ahí se levantó al rey Saúl. Pero Samuel le dijo: pero ¿por qué piden un rey si ya tenemos uno? Y es Dios. Él ha hecho un pacto con su pueblo. Él nunca nos va a desamparar. Él nunca nos va a dejar. Él nunca se le va a cortar el brazo por bendecirnos. Él nunca nos va a dejar solos. Él va a cumplir su pacto siempre y cuando nosotros nos mantengamos en la línea de pacto y no escojamos otro Dios más que Él. Pero la gente no entendió eso y quisieron escoger a su manera, aunque Dios en su misericordia les mostró lo que iba a venir con ese rey Saúl. Pero dijeron: no, danos un rey, porque ellos buscaban un rey carnal y no querían ver la gloria que caía sobre ellos, porque el único que los podía sostener y mantener y cubrir y proteger era Dios. Entonces vemos cómo Elí prefirió estar con sus hijos, ponerse de acuerdo con sus hijos, permitirle la sinvergüenzada a sus hijos, en vez de mantener su pacto con Dios. ¿Acaso era imposible para Dios levantar a alguien de su linaje para que pudiera seguir el sacerdocio que Él había prometido? Claro que no. Lo hizo con David, porque sus hijos todos se mataron de David, pero le quedó uno, que fue Salomón, y ese ocupó el linaje de su papá, el reinado de su papá. Vio que para Dios no es imposible, pero nosotros debemos de mantenernos en ese pacto. Vamos a ir a 1 Samuel 15. Vamos a ver otro que rompió el pacto en su desobediencia, en su soberbia, en su ego, pensando que él era él. Pero el que sí lo había puesto en el trono fue Dios. 1 Samuel 15, del 10 al 11, y dice así: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. O sea, ya ni le importa si le ordeno o no le ordeno. Él quiere hacer lo que él quiere, y no ha cumplido ¿qué? Mis palabras. Y ahí fue donde Dios retiró al rey Saúl. Le dijo: ¿por qué? ¿Por qué lo retiró? Porque le dijo que vaya y mate a los amalecitas y no deje hombre, no deje a ninguno vivo, ni siquiera a los animales. ¿Saben lo que él hizo? Dejó vivo al rey de los amalecitas y dejó lo mejor del ganado que ellos tenían. ¿Por qué? Porque eso es lo que él pensó que era bueno. Pero la orden de Dios no fue esa. La orden de Dios fue que se matara a todos.
Entonces Dios quería que ese pacto se mantuviera con Saúl, pero Saúl no quiso obedecer. Saúl quiso ir, se llenó de ego, se llenó de orgullo, que quiso desobedecer y desobedeció el pacto que Dios tenía con él. Por eso vemos que después de Saúl no se levantó otro rey de su descendencia. Jonatán iba a ser el próximo, pero por la desobediencia de su padre hizo que se destronara también a su hijo. ¿Ven? Entonces, qué triste es que nosotros no podamos mantener el pacto con nuestro Dios. Nosotros tenemos que mantenerlo. ¿Por qué? Porque eso afecta a nuestras generaciones. Afectó la generación de Elí, afectó la generación de Saúl. Y esos son ejemplos que nosotros tenemos que ver para que no afecte nuestra generación. Que nosotros, parándonos firmes en el pacto, ese pacto va a arropar a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, tataranietos y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pacto. El pacto de Él es eterno. Hay otro personaje que no cumplió con el pacto y es Sansón. Lo pueden leer en Jueces, el libro de Jueces. Sansón tenía un pacto con Dios. Antes de que naciese, él tenía un pacto con Dios y iba a ser el gobernador de todo Israel. Lo puso por juez de Israel. Y el pacto fue de que no se cortara el pelo, no tomara vino, no tomara sidra, ni nada de eso, ni se rapara la cabeza. Eso era el pacto que Dios tenía con Sansón. Pero ¿qué pasó con Sansón? Se dejó llenar, se dejó envolver por una mujer, Dalila, y ella fue la causante, la que lo hizo romper el pacto con su Dios. Por eso es que cuando Dalila logra cortarle el pelo, no es porque el pelo significaba algo, no es porque el pelo le daba fuerza. El pelo lo que significaba era un pacto con Dios. ¿Ve? Entonces, no es que, yo vengo y me corto el pelo y ya. No. Al menos que yo haga un pacto con Dios, que no me voy a rapar. ¿Verdad que sí? Entonces, eso es lo que pasó con Sansón. Sansón le entregó el código de cómo romper con ese pacto que tenía él con su Dios. Por eso es que después lo agarran, lo apresan y lo encadenan. Pero él había sido el escogido, no solo por juez, sino para vencer a todos los filisteos. Pero nunca lo pudo lograr. Logró una parte, pudo matar una cierta parte, pero no todo como Dios lo quería establecer, como Dios lo quería hacer. Entonces, si Sansón hubiese mantenido ese pacto con Dios, ya no existiera ningún filisteo. Así como Saúl, cuando lo mandaron a matar a los amalecitas, ustedes saben que por Saúl no haber hecho lo que Dios le mandó a hacer, después fue un amalecita que lo mató a él. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Dios le dijo y le ordenó que cumpliera con el pacto, pero él no lo quiso hacer. Vamos a ver a otro personaje, y le dolió en el alma cumplir el pacto que hizo, y mi esposa habló de Jefté. Jueces 11. Jueces 11 del 29 al 32. Y dice así: y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó por Mizpa, de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón,
Y Jefté, ¿qué dice? Hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré ¿en qué? En holocausto. Esta gente, Jefté, sabía que el pacto, el voto que le había hecho a Dios, lo tenía que cumplir sí o sí. Y Dios le entregó la victoria en sus manos. ¿Y saben quién salió? Su hija. Y su hija era virgen. Era la única hija que tenía. Y tuvo que sacrificarla. ¿Por qué? Por el pacto que él hizo con Jehová. Lean. Ahí lean los Jueces 11. De ahí la otra persona que hizo un pacto con Jehová fue Ana. Vamos a ir a Primera de Samuel. ¿Están ahí? Primera de Samuel 1:11. Primera de Samuel 1:11. Y dice así: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y yo no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará, ¿qué dice?, navaja sobre su cabeza. Y Ana lo hizo así. Claro que sí, porque ella vio el pacto. Ella hizo un pacto, un voto con Dios, y Dios le cumplió. Le dio a Samuel. Ella era estéril, una mujer estéril que no podía tener hijos, pero Dios cumplió con su palabra y ella tenía que cumplir con la suya. Por eso que después, cuando ya lo desteta a Samuel, cuando ya no le da pecho, lo lleva donde Elí y le dice: esta es la promesa que yo le hice a Jehová. Y por ella haber cumplido ese pacto, haber mantenido ese pacto, Dios le dio más hijos. Después vemos que tuvo como 5 hijos más. ¿Ven? ¿Por qué? Porque ella mantuvo su pacto. Como Dios le cumplió, ella mantuvo el pacto, y por ende Dios no la dejó con eso, sino le dio más hijos y le quitó la esterilidad que ella tenía. Entonces, tocando todo esto, ven cómo Dios es un Dios de pacto y nosotros tenemos que mantener nuestro pacto. Ahora voy a tocar los puntos que quiero enfocarme, porque vamos a ver que hubo personas que hicieron pactos con otras personas, y ese es el caso de David y Jonatán. Vamos a ir a Primera de Samuel 18, del 1 al 5. Y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron ¿qué? E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. ¿Ven? Como Jonatán hizo un pacto con David al verlo. Entonces, y el pacto no quedó ahí, porque de ahí vemos que matan a Saúl, el papá de Jonatán, matan a Jonatán, pero queda un hijo de Jonatán, Mefiboset. Y después David, cuando ya estaba en el palacio establecido,
se acuerda del pacto que había hecho con su amigo Jonatán. Y dijo, ¿no habrá alguien de la casa de Saúl? Pero él no quería saber si había un hijo de Saúl, sino que de la descendencia de Jonatán, para poder yo cumplir el pacto que yo hice con mi amigo. Y por eso es que cuando le hablan de Mefiboset, lo lleva al palacio y lo hace que viva ahí, y le da todo lo que le pertenecía a su abuelo o a su papá. ¿Ven? ¿Por qué? Porque hizo un pacto. El pacto no se puede romper así nomás. Es como cuando usted se casa. Usted hace un pacto, no con la esposa, no con el esposo. Sí, aquí en lo natural sí lo hace acá, pero es un pacto con Dios. Por eso es que a veces con mi esposa vemos que la gente se casa y de ahí al siguiente día se divorcia. Pero le digo, es que no entienden que es un pacto. Porque si supieran que el pacto no lo están haciendo entre ellos, sino con el Dios que los unió, pudieran guardar ese pacto. Pero lo toman a la ligera, como si que hoy me caso y mañana me divorcio y mañana me vuelvo a casar y mañana no es así. Es un pacto. El pacto es eterno y tiene que ser eterno. Es como cuando usted le dice sí a Dios, es un pacto que usted está haciendo. Eso es eterno. Ese es por la eternidad, hasta que usted vaya de este país, o se vaya de este mundo, o se vaya de o Jesucristo venga a recogernos. Vamos a ver otros personajes que hicieron un pacto entre ellos: Ruth y Noemí. Vamos a ir al libro de Ruth. ¿Quién me lo lee, por favor? El libro de Ruth. Ruth 1, del 16 al 18. Ahí está ahí. Ruth 1 del 16 al 18. Ok, se me durmieron. Voy a leerlo yo. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Amén. Vio como Ruth, no siendo moabita, hizo un pacto con Noemí. Y no solo con ella, hizo un pacto ¿con quién? Con el Dios de ella. Léanlo. Respondió Ruth, porque me ven asustado: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será ¿qué? Y tu Dios. O sea, está haciendo un pacto con el Dios de Noemí. No solamente con Noemí, y dice, no, yo te voy a seguir y yo voy a hacer lo que tú digas, sino está haciendo también un pacto con el Dios de Noemí, al Dios que nosotros le servimos. Por eso si ustedes leen la historia de Ruth,
vemos que ella nunca se despegó de Noemí. Le fue fiel, le fue leal, estuvo con ella en las buenas y en las malas, cuando no tenían que comer, cuando no tenían que beber, cuando ni siquiera tenían techo, pero estuvo ahí. Y Noemí le fue fiel a Ruth. ¿Por qué? Porque si Noemí no hubiera estado con Ruth, Ruth nunca hubiese sabido los códigos para poder entrar al linaje o a la cultura de ella, porque una era moabita y no sabía los códigos que se manejaban, por decirlo así, en su país, en su cultura. Así que Noemí le entregó los códigos a Ruth. Por eso es que se logró casar con vos. ¿Por qué? Porque Noemí fue la ayuda para Ruth y Ruth fue la ayuda a Noemí, porque hicieron un pacto entre ellas dos y siempre caminaron juntas, siempre caminaron de la mano, ayudándose la una con la otra. Por eso es que nosotros, antes de hacer un pacto con alguien, antes de que los jóvenes se casen con una muchacha, asegúrense de que ese pacto va a ser eterno. Por eso es que uno no puede escoger a la ligera. Uno no puede decir, con esa me caso porque está bonita. Vean de qué linaje viene. Asegúrense de que es Dios dándole el sí, la luz verde. ¿Para qué? Para que su linaje no se eche a perder, para que su descendencia y todo lo que Dios ha logrado hasta ahora no se pierda. ¿Ve? ¿Por qué? Porque va a afectar a su descendencia. Por eso la palabra habla de yugos desiguales. El yugo desigual no es solo entre un cristiano y una que es impía o no le sirve a Cristo. No, yugo desigual puede ser entre dos cristianos también. ¿Por qué? Porque Dios no une a hombre y a mujer. Dios une propósitos. Y si ese propósito no está ligado al propósito de esa muchacha, aunque sea cristiana, entonces es un yugo desigual. ¿Ok? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. ¿Con qué pacto vamos a hacer aquí en la tierra? Con Dios usted no va a perder, pero asegúrese de cumplirle a Dios. Pero con el humano, tenga cuidado con quién va a hacer ese pacto. ¿Okay? Así sea una alianza en un trabajo con un socio, asegúrese de que sea Dios guiándolo, orientándolo, instruyéndolo y diciéndole, vaya por ahí, que es por ahí. Pero si uno lo toma a la ligera, muchas veces ese pacto es doloroso. ¿Por qué? Porque después vienen las consecuencias, si no fue guiado por el Espíritu. Vamos a ir al libro de Josué. Josué 9, del 15 al 19. A ver, alguien que me ayude para que no se duerma. Pero quiero que me lo lean lento para que puedan entender. Josué 9, capítulo 9, del 15 al 19. ¿Alguien quiere ayudarme a leer? No levanten todas las manos, no se desesperen. Aprovechen que somos poquitos, y cuando sean muchos. Ahí no me digan, no, yo quiero leer. No, le voy a decir, no quiso leer cuando éramos pocos. ¿Alguien? Y Josué hizo paz con ellos
hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes, mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Amén. Estos eran los gabaonitas. Si leemos desde el principio, habla de la astucia de los gabaonitas. Era un pueblo enemigo. ¿Saben dónde estaba? Estaban literal, es como México y Estados Unidos, estaban en la frontera, ahí nomás al lado. Y llegaron todos sucios, todos desbaratados, con un pan mohoso. Que dice que cuando llegaron, dice que les dijeron: no, venimos de lejanas tierras, miren, salimos con pan fresco, salimos bien vestidos, y mire todo lo que nos ha ocurrido por caminar tanto. Usaron la astucia. ¿Y qué hizo Josué? Dijo: ok, ¿sabe por qué le sucedió eso? Porque nunca consultó a Dios. Nunca dijo: Señor, ¿quiénes son estos? ¿De dónde vienen? Si él hubiera consultado, nunca hubiese hecho la paz con ellos. Y si seguimos leyendo, dice que no los pudieron matar. ¿Por qué? Porque juraron, hicieron un pacto con ellos que no los iban a tocar. Porque ellos decían: no, nosotros hemos escuchado de su Dios todopoderoso y nosotros servimos a ese Dios también que ustedes hablan. Imagínense. O sea, los envolvieron, los engañaron. Por eso les digo, hay que tener mucho cuidado. ¿Con qué pacto hacemos nosotros? ¿Con qué gente nosotros nos estamos aliando? No es con cualquier gente. Hay gente que son enviados de Satanás. Lamentablemente es así. ¿Por qué? Porque Satanás nunca va a querer que la bendición de Dios caiga sobre sus manos, que la bendición de Dios arrope su casa, su hogar, su vida, su descendencia. Porque dice la palabra que Satanás vino a matar, a robar y a destruir todo lo que Dios quiere darle. Por eso hay que tener mucho cuidado a quién metemos aún a nuestras casas. Ayer estábamos viendo una película con mi esposa. Estábamos viendo una película y había un agente del FBI que se envuelve con una muchacha que estaba siendo investigada, y el esposo de ella y todo eso. Y era drogadicta. ¿Y qué es lo que pasa? Que llega un punto que se llega a envolver tanto ese agente del FBI con esa muchacha, que la muchacha se introduce a su casa de ella, a su casa de él. Cuando un día de esos llega y le dice: ay, y se hizo amiga de la esposa de él, y llega un día y le tocan la puerta y dice: mira, que mi esposo me botó, me encerró y ya no puedo entrar a mi casa. Ah, no, pues entra. La mujer dice: ay, pobrecita. Y el hombre: no, porque claro, sabía lo que estaba haciendo incorrecto. Pero quizás también dice: ay, pobrecita la muchacha y todo. Metieron, le digo a mi esposa, metieron al diablo a su casa y no saben a qué hora. Ella dijo en el espejo, cuando se estaba vistiendo, dijo ella que el diablo se viste de ángel. Entonces, ellos no supieron. ¿Por qué? Porque no consultaron a Dios, no fueron instruidos por Dios. Entonces dejaron meter al enemigo. Pero nosotros que venimos a escuchar la palabra, nosotros para todo necesitamos consultar a Dios. ¿Por qué? Porque un pacto es eterno, no lo puede romper así nomás. Por eso hay gente que hace un pacto con Dios y pone a su descendencia, pone a su familia, y hay otra gente que por ignorancia hace un pacto con Satanás y pone a su descendencia también. Vaya y rompa ese pacto. Es costoso. Cuesta lágrimas, cuesta dolor. Por eso nosotros tenemos que ser muy entendidos y nosotros pactar a nuestra familia con Dios, porque ese es el mejor refugio.
el mejor pacto que usted puede hacer entre Dios y su familia. No hay otro pacto.